Venga, pues vamos a empezar. Bienvenidos. Ha habido un problema técnico con el tema de la venta de libros, entonces, si alguien quiere comprar libros, que además estaría muy bien porque son de la librería Antígona, que han hecho el favor de pedir los libros de los autores y se han tomado todo el trabajo y si no los pueden vender ahora se los van a comer. Entonces, si a alguien le apetece comprar libros, hay alguno mío que yo tengo aquí, hay algunos autores que han traído sus propios libros, pero la mayoría están en la librería Antígona, que está como a 5 minutos andando. Si se busca en Google, librería Antígona, enseguida lo encontráis y son encantadores, ya les habéis visto, son muy majos. Y si queréis que hay libros, yo creo, de todos los ponentes que estamos aquí. Si alguna charla os ha interesado o queréis profundizar más, podéis ir a comprarlo. Y luego otro tema logístico. Sabéis que queríamos hacer, como decía Román, las comidas y las cenas juntos para estar así todos más en unidad, pero solamente pueden venir los que ya se han apuntado, que es un poco un fastidio para el que no se ha enterado o no lo sabía, pero había una lista la que había que irse apuntando a través de la web, entonces ya está, hace un montón de tiempo ya está lleno, entonces solamente podéis venir al restaurante los que ya estéis apuntados, los que no, pues tendréis que buscar una alternativa. Pero podéis hacerlo juntos, a lo mejor eso sería bonito. Los que no vengan al restaurante pueden ir a otro sitio a comer también juntos. Y ya está, dejo a Román presentando a Alejandro. Sí, lo del restaurante es porque es pequeñito. No sé si los que sois de aquí de Zaragoza, la olla vegetal, ¿lo conocéis? Y no hay más sitio. No es que no queramos admitir a los que nos apuntaron, sino que no hay sitio. Hay mucho eco en la sala, o yo me escucho mucho. No sé los del equipo técnico si os molesta a vosotros o no. Entonces, bueno, lo sentimos por los que no hayáis cogido la entrada porque es que no hay más sitio. Entonces, podéis estar en otro lugar o no sé. Voy a presentaros a Alejandro Parra, que viene desde Argentina, igual que José Luis Cabouli, que estará a la tarde haciendo el taller, vive en España. Pero Alejandro viene directamente desde Argentina y es un lujo tenerle aquí. Es parapsicólogo y su especialidad, como vais a comprobar hoy, pues son el mundo onírico y también la mediumnidad. Y por eso lo trajimos, porque queríamos que nos hablase de esto. También algo que no sabéis es que es coeditor de la revista que publicamos en la Asociación de Investigación Transpersonal y él es profesor, ¿cómo se llama la universidad? ¿Del Rosario o no? ¿Tu universidad dónde das clase? Universidad ISALU. ISALU. Facultad de Psicología. Sí. Él da clase en la Facultad de Psicología del ISALU en Argentina y pues favorece que sus alumnos hagan investigaciones empíricas, que es algo que necesitamos en esta disciplina transpersonal. Estoy seguro que vais a tener muchas preguntas después de escucharle y el taller pues, va a ser muy atractivo para poder interpretar esos sueños que muchas veces tenemos, sobre todo los que son repetitivos, que se repiten porque nos quieren transmitir un mensaje. Pues espero que los que estéis interesadas en este tema encontréis recursos para poder interpretar vuestros sueños después del taller. Y en cuanto a la charla de hoy sobre si nuestros difuntos están acompañándonos o no, no os cortéis en preguntarle, Alejandro, necesito que después dejes un tiempito, mínimo 15 minutos para preguntas, porque estoy seguro que las personas van a tener unas cuantas preguntas. Perfecto. Pues sin más, que disfrutéis la charla. Como empezamos un cuarto de hora tarde, también acabamos un cuarto de hora más tarde, ¿no? Sí, Acortamos sí. un pelín el descanso. Venga. Como le hemos hecho los descansos largos, primero para favorecer que podamos encontrarnos entre nosotros y no sea esto charla, sino que también haya un poco de interacción. Pero bueno, también nos sirve cuando nos excedemos el tiempo para arrancar un poquito de tiempo de ahí. Sin más, que disfrutéis la charla. Fantástico. Bueno, ante todo, muy buenos días. Un placer venir aquí, casi 14.000 kilómetros. Es un largo viaje y estoy muy orgulloso de estar en estas jornadas con ustedes, con mis amigos primo hermanos, la psicología transpersonal en relación con la parapsicología. Y desde hace ya varios años hemos venido trabajando un tema que me gustaría compartir con ustedes. Si podemos comenzar con el primer Power. En relación con la problemática, si se quiere,
de un tema sumamente controvertido en el campo de la psicología transpersonal, mi interés en particular por incluir esta temática. De hecho, se publicó un artículo en el Journal of Transpersonal Research acerca de la experiencia mediúmnica y un estudio que llevamos a cabo en Argentina. Como todo congreso, a mí en lo personal siempre me interesa presentar resultados de investigaciones y de trabajos porque creo que el propósito de un congreso siempre es mostrar los avances en el campo de la investigación de la conciencia, la investigación transpersonal propiamente dicha, la interacción entre lo transpersonal con específicamente el mundo espírita o mediúmnico es casi tan antiguo como la propia psicología transpersonal. La mayoría de los pioneros en este campo, desde el tiempos de Carl Gustav Jung, cuya prima era medium, hasta incluso los investigadores más recientes como Anthony Sutich o Stanley Krippner, fueron apasionados, interesados en el fenómeno mediúmnico y en las implicancias psicológicas, disociativas, transpersonales y espirituales que el fenómeno en sí mismo tiene. Pero en esta ocasión, a propósito de la presentación de un libro que hoy mañana al mediodía voy a hacer en la misma librería Alvareda, que se titula Mediums, una introducción a la diversidad de la experiencia espiritual. El título, tengo algunas copias aquí que la librería ha traído. Y otro título que se publicó en Buenos Aires, también tengo algunos poquitos ejemplares aquí, que se llama Entre médicos y mediums, saberes, tensiones y límites del espiritismo argentino, del cual obtuve un grado en historia. Yo soy un apasionado de la investigación histórica, en particular en relación con estas temáticas. Me condujo a hacer un estudio en relación con la figura del medium, con todas las controversias que el fenómeno mediúmnico involucra o ha involucrado a lo largo de la historia y aquellos datos que me gustaría compartir con ustedes, en particular en relación con un modo de practicar este estilo de comunicación espiritual, si se quiere, en virtud del cual los mediums en los últimos años al menos en los Estados Unidos y ahora prácticamente en todos los países del mundo, incluso aquí en España, algunas prácticas mediúmnicas involucran una forma muy singular de abordaje terapéutico. Aclaro que abordaje terapéutico no es lo mismo que abordaje psicoterapéutico, porque los mediums no son psicólogos y, en efecto, no continúan una tradición de seguimiento de sus pacientes o consultantes, sino que solamente, a menudo los ven apenas una sola vez. Sin embargo, el efecto emocional, el cambio o la transformación cognitiva que producen a la hora de operar sobre el proceso del duelo, una temática largamente abordada por casi todas las escuelas psicológicas, desde los cognitivistas a los psicoanalistas, desde los gestálticos hasta los transpersonales, sin duda alguna juega un rol fundamental y la mediumnidad no le ha sido ajeno a la posibilidad de instrumentar una entrevista en virtud de la cual, y vamos a notar, y tengo un corto clip de video que va a resultar sumamente interesante, a pesar de que no tiene audio. De todas maneras, me gustaría que ustedes tuvieran la posibilidad de ver eventualmente cómo funcionan estas interacciones entre medium y su consultante, interacciones que de hecho al día de hoy, sobre todo desde los tiempos de la pandemia del COVID-19 al día de hoy, de hecho continúan en formatos virtuales. O sea que incluso hay una mediumnidad virtual. La mediumnidad, de hecho, tiene hoy día una enorme diversidad de formas. Algunas incluso pueden a ustedes parecerles ridículas, como por ejemplo la comunicación con neonatos o bebés fallecidos, la comunicación con animales, o formas de mediumnidad o clasificaciones de la mediumnidad que exceden, de hecho, el campo de lo meramente espiritista. De hecho, posiblemente muchos conozcan algunas de las principales doctrinas espiritistas. Existen docenas de formas de practicar la mediumnidad. Algunas mediumnidades son típicamente religiosas, otras, por el contrario, son mediumnidades laicas o seculares. El formato de investigación que nosotros condujimos estaba centrado en el estilo de mediumnidad laica o secular,
A ustedes les parecerá incluso bastante curioso saber que incluso dentro del movimiento transpersonal existe lo que se llama la Atheism Spiritualist Network, o sea, la red de espiritualistas ateos, o sea, hay una forma de prácticas espirituales que no involucran cuestiones teístas ni religiosidad implícita, y puesto que este debate, por supuesto, siempre forma parte de las discusiones de los expertos, muchos de las cuales yo he participado, en relación con si la psicología transpersonal necesita, entre comillas, un Dios, lo cierto es que también existen médiums ateos, o sea, individuos que dicen tener contacto con seres queridos fallecidos, pero no creen en Dios o no practican una religión específica. Son, por supuesto, una minoría, pero forman parte de este movimiento emergente, incluso que ha tocado a parte de muchos representantes del mundo transpersonal, que es la espiritualidad atea. Y puesto que este fenómeno de la mediunidad intersecta y se comienza a complejizar sustancialmente a través de este tipo de prácticas, lo interesante que uno puede examinar aquí, no está funcionando el power, ¿puede ser? Si no me lo puedes mover tú, no hay problema. Sí, ahora sí, pero no lo toqué yo. Sí, ahora sí. Perfecto. Bien, quería simplemente hacer algunas aclaraciones respecto a qué es lo que entendemos por medium. Seguramente la mayoría de todos ustedes entienden al medium como un individuo que en un estado de trance, tomados de las manos, con un grupo de personas en torno a una mesa, es la imagen quizá fotográfica o cinematográfica más común, dice tener un encuentro con una entidad desencarnada. En este sentido, la mediunidad tiene una enorme diversidad de clasificaciones, clasificaciones religiosas, clasificaciones espiritualistas, clasificaciones psicológicas, clasificaciones antropológicas, porque el fenómeno mediúmnico se ha presentado en todas las culturas de la Tierra y en todas las épocas, desde tiempos chamánicos. De hecho, los chamanes fueron, de alguna forma, los primeros médiums de la historia, y de hecho el chamanismo es la primera religión de la humanidad, o desde donde comienza a partir las creencias espiritualistas. Esta idea a través de la cual un chamán, utilizando una sustancia, una infusión, un hongo, un cactus u otros elementos de inducción medioambientales, rítmicos, tambores u otros objetos, son los que inducen este estado de trance que le permite, según el chamán, tender un puente de comunicación entre el mundo de los espíritus, de sus entidades, de sus tótems y el mundo de los vivos, en donde claramente el chamán es un mediador. Ahora bien, el medium es un término que, aunque su origen se desconoce, se cree incluso que se originó en los Estados Unidos a partir de una expresión en latín que tiene traducción prácticamente en todos nuestros idiomas, inglés, francés, portugués, alemán, etcétera, en donde la palabra medium significa intermediario. Entonces, básicamente, el medium funciona como un intermediario. Hoy día, incluso en forma divertida, hasta podríamos pensar, los propios mediums se autoidentifican, por ejemplo, como un móvil, donde muchas personas sencillamente se comunican con un medium para que el medium les proporcione un mensaje de su ser querido desencarnado y así. Entonces, muchas veces el medium se siente hasta cosificado al representar simplemente un número telefónico hacia el más allá. No obstante eso, lo interesante del fenómeno de la mediumnidad es que encontramos mediums en todas las culturas. Vamos a ver algunas imágenes interesantes en donde las prácticas en Japón, por ejemplo, en la base del monte Fuji, en Tailandia, Vietnam, en la Siberia, en América, Brasil, incluso Argentina, los cultos Umbanda, Candombe y otras manifestaciones culturales de mixtura, de sincretismo de estos sistemas de creencia, permitieron que
las doctrinas kardecistas y la religión católica y las creencias afrodescendientes conformaran un conjunto de prácticas religiosas a lo que los brasileros llaman religiones mediúmnicas. En Argentina y en otros países de América Latina, sobre todo de gran influencia europea, como Chile, Argentina, Uruguay, las tendencias siempre estuvieron discretamente orientadas hacia la práctica de lo que conocemos como espiritismo francés o espiritismo kardecista, fundado por Allan Kardec, el seudónimo de un pedagogo francés de mediados del siglo XIX, de tiempos de la Segunda República Francesa, que llevó a cabo un estudio, una investigación formidable, posiblemente para algunos incluso uno de los primeros investigadores transpersonales, que condujo un trabajo sumamente racional y crítico, y autocrítico, de entrevistas a diferentes sonámbulas. Sonámbulas eran aquellas mujeres que, luego de una inducción mediante los fluidos de un magnetizador, caían en un estado de trance y entonces podían comunicarse con el mundo celestial. Esto luego Kardec lo transformó en el mundo espiritual y fundó lo que se llama la doctrina espiritista. A partir de entonces, el fenómeno de la mediumnidad se convirtió en un acto en el que una díada, o sea, una pareja, un varón magnetizador, una mirada bastante patriarcal, por cierto, y una mujer sonámbula, era capaz de comunicar información del mundo espiritual. Y la primera manifestación ocurrió a través de una familia en los Estados Unidos, sumamente conocida, que fundó lo que se llama el movimiento espiritualista, que ya tenía antecedentes por parte de otros mediums como Andrew Jackson Davis, llamado el vidente de Boothby, muy cerca de Nueva York también, que fundaron un movimiento emergente conocido como movimiento espiritualista. Las hermanas Fox fueron dos hermanas de una familia metodista de 7 hermanas y sus 2 padres, que fueron espontáneamente invadidos por una serie de golpes que los espíritas llaman raps, y a poco de haber surgido la comunicación telegráfica, gracias a Morse, en 1839, las hermanas Fox inventaron un nuevo código de comunicación en base a golpes. Se comenzaron a utilizar muy diferentes sistemas de códigos, algunos alfabéticos o alfanuméricos, que derivaron en lo que hoy conocemos como el tablero Ouija o el Witchboard u otros instrumentos similares, incluso mesas en torno a las cuales los propios espiritualistas británicos y americanos, primero los americanos y luego dejaron trascender estas prácticas, colocaban sus manos sobre la mesa y la mesa comenzaba a moverse en forma absolutamente misteriosa e inexplicable. Lo cierto es que este movimiento emergente capturó el interés de este filósofo francés, construyó una doctrina basada en lo que él llamó la codificación kardecista o la codificación espírita o la doctrina espírita, postulando una serie de principios claramente inspirados en la teología cristiana. 2 de sus primeros libros, el libro de los espíritus y el libro de los médiums, se constituyeron como básicamente manuales de comunicación con el mundo espiritual, y los próximos 3 libros, los 2 primeros se llamaban el libro de los espíritus en 1857, el libro de los médiums en 1862, y luego otros 3 títulos con una fuerte impronta cristiana, sobre todo católica, de la cual el propio Kardec nunca se desprendió, a pesar de que incluso la Iglesia Católica le escupió la cara porque despreciaba que fuera un hombre católico y devoto hasta el último día de su vida, enterrado incluso al día de hoy en el cementerio de Père Lachaise, y una de las pocas tumbas que continúa siendo, que recibe flores, porque en los cementerios franceses la gente no deposita flores. Pero este es uno de los casos posiblemente más paradigmáticos en el que el movimiento kardecista se expandió no solamente por Francia, sino también a otros países de América Latina, y se fusionó con el saudinismo mexicano, que era una forma de chamanismo, se fusionó con las religiones afrodescendientes y formó la Umbanda, el Candombe,
Kimbanda, Candomblé y otras corrientes de nación africana. Se mixturó con otras corrientes en Haití y formó el vudú, la santería en Cuba y así sucesivamente. También la garífuna hondureña o caribeña y otras corrientes que emergieron de la doctrina kardecista. Una doctrina que en rigor tenía ciertas propiedades intelectuales o al menos Kardec nunca pretendió escribir para las masas, sino sobre todo para la gente culta, letrada, y de hecho gran parte de su obra fue leída por políticos, militares, escritores, incluso presidentes. El presidente de México fue, de hecho, un devoto espírita, y en Argentina, naturalmente, periodistas, militares, escritores adoptaron el espiritismo, algunos como una forma de burla, lo que se llama hoy día consumo irónico. Vamos a ver a esas mujeres que se toman de las manos y entran en trance y nos vamos a divertir con ellas, y otros se quedaron totalmente convencidos de la realidad del mundo espiritual, como Camille Flammarion, el famoso astrónomo francés, amigo de Kardec, al principio escéptico, y que luego se convirtió en una figura representativa del mundo kardecista, al punto tal que el propio Flammarion, que sería como una suerte de Carl Sagan de los años de fines del siglo XIX, se convirtió en una figura prominente en la difusión del espiritismo que por supuesto tuvo sus post-kardecistas como Gabriel Deland, Leon Denis y tantos otros. En este devenir histórico de lo que vamos a examinar del fenómeno mediúmnico, la cultura en general, representada no solamente por la literatura, sino también en buena medida el teatro y particularmente el cine, consideró al médium como una figura básicamente despreciable, y el médium, por supuesto, nunca gozó en buena medida del respeto de muchas formas de cultura desde sus inicios, particularmente a mediados del siglo XIX y luego con el kardecismo y sobre todo particularmente con el movimiento espiritualista. En estas clasificaciones que se han realizado de los diferentes estilos de mediumnidad y de ciertas cualidades regionales de la mediumnidad, encontramos básicamente, y quizá en forma minoritaria, el espiritismo francés, que dominó América Latina y alguna parte de Europa, incluso Francia, y luego el espiritismo o el espiritualismo americano y británico, con algunas diferencias incluso culturales entre uno y otro. El espiritualismo puritano americano no tuvo un gran margen de expansión, pero sí el espiritualismo británico victoriano, en donde los médiums incluso cobraban sus sesiones a las damas aristocráticas viudas que decían querer comunicarse con el espíritu de sus difuntos esposos fallecidos o incluso de sus hijos. De hecho, durante una etapa histórica de este devenir del espiritualismo, hubo dos periodos en donde el espiritismo hizo un gran pico de actividad. En primer lugar, el periodo de entreguerras, entre 1919 y 1930, y luego el periodo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, al finalizar en 1945. Esos dos momentos fueron dos momentos clave, porque muchos excombatientes, viudas y familiares de personas que habían perdido a sus hijos en batalla, buscaban afanosamente médiums, y esto derivó, por otra parte, en una serie de prácticas que empañó a la doctrina espiritista de fraude, engaño, al punto tal que, de hecho, hubo muchos representativos históricos y culturales, como por ejemplo ilusionistas, periodistas que buscaban escándalos en la prensa, psicólogos, la Iglesia Católica, la ciencia positivista de fines del siglo XIX, la medicina particularmente, y sobre todo los psiquiatras y analistas de la época, que consideraban que la práctica de la mediumnidad era una forma de delirio espírita, y estaba claramente tipificado, aún no, todavía no, afortunadamente, pero durante décadas la mediumnidad estaba clasificada en los principales manuales y libros de psiquiatría y neurología como una patología mental, al punto tal de que cualquier padre de familia era capaz de, si descubría que su hija o algún miembro de su familia leía los libros de Kardec o practicaba el espiritismo, lo llevaba a un sanatorio de orates o de locos y lo dejaba allí internado con todo lo que implicaba una internación psiquiátrica en aquellos
años. Lo interesante de este fenómeno es que el impacto cultural del fenómeno mediúmnico fue de tal magnitud que durante décadas la cinematografía se burlaba de la figura del médium. Hay películas clásicas, americanas, británicas, francesas, en donde el médium es un charlatán, como decimos en Argentina, un chanta, es un alienado, y su figura en general contrasta con la imagen típica que uno esperaría de alguien que al día de hoy se lo puede ver incluso empoderado. Incluso algunos sostienen que no solamente son médiums, sino que se enorgullecen de serlo. De ahí el contraste formidable que uno encuentra entre tiempos pretéritos dentro del siglo XX hasta el día de hoy. La mediunidad impactó claramente en la cinematografía. Recordemos películas como, por ejemplo, Ghost, todos creo que la habrán visto, no voy a spoilear nada, que representa claramente a la figura de Whoopi Goldberg, la primer medium ganadora de un Oscar, si se quiere, que representa una timadora, una farsante, que luego se da cuenta y descubre que tiene un don, que ese don había sido heredado de su madre, un capítulo muy interesante en la vida y en la biografía de los mediums, que de hecho muchos de ellos, en mis entrevistas con algunos, reconocen que sus padres, sus abuelos o abuelas, o saltaba de generación en generación algún tipo de don o habilidad para la mediumnidad. Casos en donde incluso el cine español prestó suma atención, recordemos Luces Rojas, por ejemplo, o Alejandro Amenábar, su película Los Otros, o la quizá más emblemática para mí, sobre todo como psicólogo, la representación de Bruce Willis en el rol de un psicólogo exitoso que sin embargo fracasa con un caso, como recordamos en aquella famosa película, en la cual Bruce Willis trata de ayudar a un niño que dice ver fantasmas. Recordemos su famosa frase, I see dead people, ¿no? Veo gente muerta. Y este fenómeno tan notable, que fue parte del movimiento, o que al menos generó un enorme impacto cultural y social respecto al fenómeno de la mediumnidad, el propio director indio, Nick Shyamalan, reconoció haber tenido en algún momento de su vida alguna experiencia de este estilo y el enorme disgusto que a sus padres causaba el hecho de que algunos niños dijeran tener condiciones espirituales, encuentros con fantasmas, sensación de presencia u otros episodios de esta naturaleza. De modo que lo interesante del fenómeno, recordemos el rol en la película El Orfanato, a Geraldine Chaplin, cuando en esta película, protagonizada por Belén Rueda, creo que casi todos ustedes la habrán visto, una película española, Geraldine Chaplin representa a una medium empoderada que visita un lugar, esta es una característica típica de las performances de algunos mediums, que visitan casas o sitios en donde se cree que habitan entidades o fantasmas, y entonces el medium tiene el rol de funcionar como una suerte de domador de leones. Ingresa a la casa, dialoga con las entidades y intenta persuadir a estos espíritus o entidades de que el lugar no es propio, como ocurre con Los Otros, por ejemplo, en la película de Amenábar, y en consecuencia expulsarlos o, por el contrario, persuadirlos de que reconozcan su condición de, entre comillas, muertos y entonces permitan vivir a los vivos en aquel lugar o, por el contrario, aprender a coexistir. Este es un fenómeno interesante que uno puede verlo en el método terapéutico implícito que descubre Bruce Willis cuando simplemente le pregunta al niño la pregunta que normalmente nosotros hacemos con aquellas personas que pasan por estas experiencias o con incluso algunos médiums. Bruce Willis le pregunta en la película, ¿qué crees que los fantasmas quieren contigo? Y aquí es donde comienza el fenómeno que llamamos lenta y progresivamente de psicoeducación, en la cual el medium, por lo general, representa un rol sumamente relevante en términos de un sensitivo. Este sensitivo, no me voy a detener en esta diapositiva que da lugar a todo un seminario entero de varias horas, pero recordemos que el medium es básicamente un rol. No existe un niño medium, porque el medium es un rol que se asume a partir del papel que el
propio individuo encarna cuando encuentra el modo de mantener bajo control la comunicación espiritual. Eso, por definición, es un medium. Aquel que es capaz de mediar consciente y lúcidamente entre ese mundo del más allá y el mundo de los vivos, en virtud del cual el resto de los mortales no está capacitado para lidiar con las necesidades tanto del superviviente, así como también del fallecido. Al punto que incluso muchos médiums hoy día consideran que no solamente el duelo lo atraviesa el propio superviviente, o sea, quienes quedamos aquí en tierra, sino que este duelo también lo pasan los propios fallecidos desde el otro lado cuando se dan cuenta que no pueden interactuar con el resto de los mortales como cuando estaban vivos. En consecuencia, para el médium, su principal rol es servir no solamente como un comunicador para el superviviente, sino también como un terapeuta para aquel espíritu que supuestamente, al quedar desencarnado y al no tener las mismas condiciones o habilidades para interactuar con el mundo material, en consecuencia necesita de la asistencia de alguien que supuestamente lo oriente para esa nueva condición espiritual. Es claramente el rol del médium uno de los roles de la sensibilidad psíquica, que es una condición con la que algunas personas claramente nacen desde su infancia en algunos casos, o luego de un accidente automovilístico, o luego de un evento traumático, o luego de una causa neurológica, o luego de un evento traumático en la infancia, abuso, negligencia, abandono o cualquier otro episodio que de alguna manera detona y produce este tipo de manifestación. No obstante lo cual, el medium no es el único representante o rol de comunicación espiritual. También tenemos el caso de los psíquicos o los videntes, que también son sensitivos y tienen o atraviesan el mismo proceso de psicoeducación que atraviesan aquellos que practican la sanación, por ejemplo, a través del Reiki, el Qigong o cualquiera de los métodos tradicionales, bioenergéticos, etc. Y los radiestesistas, que son los más telúricos, los más racionales, y por lo general muchos físicos o técnicos utilizan varillas, péndulos u otros instrumentos con el propósito de llevar a cabo prospecciones en un campo, localizar personas desaparecidas y así. Roles que a veces se hibridizan, o sea, encontramos psíquicos radiestesistas, psíquicos médiums, médiums sanadores, sanadores psíquicos, de modo que los 4 principales roles que encontramos aquí pueden no solamente ser roles totalmente puros. Yo he encontrado muchos médiums en mis investigaciones que reconocen haber tenido en algún momento de su vida una primera fase como psíquicos y luego también descubrir que el realizar cierto tipo de prácticas, como la psicometría, que consiste en tomar un objeto con las manos, concentrarse y comenzar a tener visiones acerca de la persona, que puede incluso estar viva o muerta. Claramente, si está muerta, uno podría pensar que su comunicación es mediúmnica, pero si está viva, su comunicación podría ser telepática o simplemente haber dejado dentro del objeto alguna forma de impregnación psíquica. Yo he trabajado durante varios años con algunas de estas técnicas exitosamente. De modo que lo interesante del fenómeno de la mediumnidad es que, y particularmente de su núcleo central, la sensibilidad, es que esta sensibilidad, a través de diferentes roles adaptativos que permiten al sensitivo tomar una técnica, apropiarse de ella y funcionar como tal a lo largo de varios años, es lo que nosotros claramente hablamos cuando nos referimos a un sensitivo que ha, entre comillas, aprendido a desarrollar esa aptitud. Que en realidad no hay un desarrollo cuantitativo en el sentido de tener 2 o 3 puntos y llegar a 8, 9 o 10, sino más bien la capacidad adaptativa de encontrar un espacio familiar, de contención familiar, social, cultural, laboral incluso, en donde el individuo deje de temer frente a estas experiencias y pueda entonces descubrir su propio método, su propia forma, atributos, características y modos de comprender ese lenguaje psíquico o lenguaje espiritual, dependiendo cuál sea el rol que desarrolla este sujeto. En particular, esta forma, volviendo ahora nuevamente al trabajo de la mediumnidad, esta forma o este estilo de práctica espiritual que involucra el acto mediúmnico, que por otra parte no es un acto individual como ocurre con la meditación y la oración, sino que es un acto colectivo. El medium, por lo general, siempre se recomienda nunca operar
solo o aislado, sino por el contrario, sobre todo los religiosos, en un contexto grupal, porque se entiende en un contexto religioso que la mediumnidad afecta a un individuo que es altamente sensible y que puede ser atacado por determinadas fuerzas astrales, entidades negativas, etc. Entonces, el medium siempre, sobre todo en las mediumnidades religiosas, actúa en grupo. El medium estrella, el medium vedette, el medium central, siempre está rodeado de otros mediums que le brindan una suerte de asistencia, contención espiritual para protegerlo o evitar que utilice cualquier recurso que puede contaminarlo, que puede afectarlo o que puede incluso conducirlo a la psicosis. Por eso muchos espiritistas, ustedes habrán escuchado en algún momento decir, eviten el uso de tableros Ouija o cualquier otro instrumento en virtud del cual los neófitos utilizan estos dispositivos y luego se contagian, según ellos, algún tipo de trastorno espiritual, obsesión, etc. El caso de la mediumnidad laica que vemos aquí tiene que ver con un estilo de mediumnidad en la cual el medium no necesariamente debe ser practicante de una religión cristiana, porque encontramos también religiones, incluso en el judaísmo y en el islam, en donde hay una, vamos a decir, apertura respecto o menos prejuicio que quizá podría tener un católico, un cristiano en general, mucho menos un fundamentalista cristiano, porque está perimido en la Biblia la comunicación con los espíritus. Recordemos la bruja de Endor o la medium de Endor, como se la traduce dependiendo el formato bíblico que estemos leyendo, en el que el medium en determinadas religiones tiene un permiso divino, ocasionalmente, para poder establecer un contacto espiritual, que encontramos entre los hashim, por ejemplo, que son algo así como rabinos que tienen la condición de entablar comunicaciones con los médiums, o con los santones musulmanes, algunos de los cuales no son totalmente reconocidos por el movimiento islámico, que tienen un permiso de Alá para la comunicación espiritual y sobre todo para proteger a sus familias de entidades conocidas como jinns. De ahí viene la palabra genio, que son como demonios o espíritus, la traducción no es totalmente clara. No obstante lo cual, en la mediumnidad laica, muy diferente a la mediumnidad religiosa, encontramos agentes que funcionan, mediums, que funcionan como canalizadores. Recordemos que en el espiritismo principalmente la palabra medium terminó distorsionándose a causa del charlatanismo y muchos mediums decidieron cambiar a la palabra canalizador. Un término que por otra parte tiene una serie de propiedades semánticas sumamente sugestivas, porque canalizar significa de alguna manera servir como un canal, o sea, servir como un agente de comunicación, como si el medium fuera un cable o en todo caso fuera el dispositivo que recibe la comunicación a través de un cable. En consecuencia, en los Estados Unidos han sido muy comunes muchas formas de canalización, algunas de las cuales involucran ya no solamente espíritus de seres desencarnados o fallecidos, sino también entidades de otras naturalezas espirituales. Por ejemplo, seres extraterrestres, ángeles, maestros ascendidos, recordemos literatura esotérica como Isis sin velo, La doctrina secreta, escritos por Madame Blavatsky. Ella no se consideraba medium, a pesar de que en realidad sus libros eran escritos en estados de sueño. De modo que estas formas de comunicación espiritual están presentes y a pesar de que algunos grupos evitan la palabra medium, a veces justamente por las implicaciones charlatanescas o la confusión cultural que existe en torno al rol del medium, algunos de ellos han logrado extrema notoriedad al punto tal de que alquilan salones de teatro, desarrollan sus performances a un auditorio en el que comienzan a seleccionar algunas personas para hacer lecturas, o bien utilizan la internet, o utilizan la televisión o la radio, eventualmente. Y en estos casos, lo que llamamos mediumnidad laica se convierte en un principio en virtud del cual el medium no se convierte solamente en un individuo que tiene el don de la comunicación con las entidades o los espíritus, o como queramos llamarlo, sino más bien se convierte en un agente terapéutico que contribuye a aliviar el duelo o el dolor por la pérdida de un ser querido. Ustedes saben que el proceso del duelo normalmente puede tomar entre 18 a 24 meses, no obstante lo cual, algunas personas, por supuesto, perviven con sus duelos durante varios años. A esto se lo llama típicamente duelo complicado o duelo patológico.
Y en consecuencia, la intención del medium es sencillamente establecer una suerte de diálogo o de comunicación con el propósito de brindar algún tipo de información y servir entonces a la causa terapéutica o a la causa del medium en términos de un aliado para lograr la contención emocional frente a este proceso de duelo. Encontramos en este sentido una variedad, sobre todo los que tuve posibilidad de entrevistar, muy significativa de mediums que sirven a este propósito. En Argentina hemos conocido y entrevistado a Susana Sícaro, aquí en España a Lola Maeso, en Chile a Sebastián Lía, que dirige incluso una escuela de mediums. Es muy interesante porque las escuelas de medium existen en prácticamente todas las sociedades espiritistas del mundo, algunas de las cuales tienen espacios privados en donde aquellas personas que son potencialmente sensitivas pasan por una serie de entrenamientos basados en ejercicios, prácticas y sobre todo lecturas. Por ejemplo, para el espiritismo kardecista es muy importante la lectura de las obras de Kardec, incluso antes de iniciarse en la práctica espírita, principalmente para evitar alteraciones mentales o para involucrarse en escenarios charlatanescos o para aprender a controlar su mediumnidad para evitar o rechazar esas entidades supuestamente oscuras que lo atormentan, en contraste con aquellas con las que el medium claramente quiere comunicarse. O incluso mediums que tienen espíritus guía. Recordemos casos famosos, Divaldo Pereira Franco en Brasil, Ercilio Maes con su entidad Ramatis, Francisco Cándido Javier, también medium brasilero, que se comunicaba a través del profeta Emanuel y escribió alrededor de 400 libros. Aquí vemos una dimensión de la mediumnidad, de la que no vamos a hablar en detalle, pero que sí es interesante y relevante mencionar, que muchas formas de mediumnidad son también modos de criptocreatividad, o sea, individuos que tienen un extraordinario don de oratoria o para la escritura o para la pintura, pero que en realidad lo manifiestan a través de su estilo o su práctica mediúmnica y desarrollan obras que en estado de trance imitan de alguna manera, según ellos incorporan a los pintores famosos del pasado, Rembrandt, Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec y tantos otros. Lo interesante para centrarme en el fenómeno mediúmnico es que estos mediums, por ejemplo, el que hemos investigado nosotros y cuyos resultados quiero mostrarles aquí brevemente, como el caso de Leonardo Kessler, que en nuestro propio instituto llevamos a cabo una investigación no solamente con él, sino también particularmente con sus participantes. Vamos a notar, y ahora vamos a proyectar este corto clip de video, creo que es la diapositiva anterior, si podemos ponerla. No van a tener audio, pero quiero contarles en qué consistió este trabajo de investigación y los resultados que obtuvimos. Este es el caso de Leonardo Kessler, visitó nuestro instituto en más de una ocasión. Él normalmente pide a los participantes que lo rodeen en círculo, y él va haciendo lo que se conoce como lecturas mediúmnicas a cada uno de los participantes del grupo. Allí me ven a mí y algunos de los participantes, él hace lecturas a cada uno de los que están allí presentes. Y lo más sorprendente del caso es que él no necesita un estado de trance profundo, un estado de inconsciencia, incorporar, doblar la voz o cosas por el estilo, sino simplemente un diálogo franco y amable, cara a cara, mirando a los ojos al consultante. En un momento determinado, él cierra sus ojos, produce lo que podríamos llamar un ensimismamiento o un insight, y en un momento determinado van a ver que él le comunica una información que no la hace pública al resto de las personas y la participante en un momento estalla en llanto. Cuando se produce este fenómeno es sumamente impresionante porque el momento en que se produce esta descarga emocional, esta catarsis, el fenómeno que se observa allí, que por supuesto congela la escena de una manera extremadamente significativa, es que el medium le comunica a su consultante que un tío de ella la abusaba sexualmente en su infancia y ella nunca había podido comunicar esto y jamás lo había perdonado. Entonces ese tío, espontáneamente, y sin que el medium por supuesto lo supiera, se presenta al medium y le pide perdón. Y ella, de alguna manera, descubre que esto
es relevante para, bueno, iniciar un camino de reconciliación en ese sentido de conflicto. Mientras vemos este video, y luego vamos a ver un segundo momento con otro participante, en donde Leo Kessler hace esta lectura mediúmnica, como en este caso, de una joven, también él va haciendo lecturas a cada uno de los miembros del grupo que se reúne en forma individual. Nosotros llevamos a cabo un trabajo en el que nos propusimos evaluar ya no específicamente, aunque lo hemos hecho en otras ocasiones, no específicamente al medium, sino por el contrario a su consultante. Entonces desfilaron por nuestros salones alrededor de 30 participantes que voluntariamente decidieron tener una lectura mediúmnica con solamente 2 datos: el nombre de la persona con quien quieren comunicarse y su relación de parentesco. Por ejemplo, si fuera en mi caso, Irma, mi madre. Y entonces el medium automáticamente comienza a hacer una lectura con la posibilidad, según él, de que se haga o no contacto. Según él, a veces este contacto no se da, otras veces se da, otras veces aparece otra entidad que no es la que el medium o el consultante, mejor dicho, estaba buscando. Y ahí es donde se produce un fenómeno sumamente interesante desde el punto de vista de la transformación psicológica, espiritual y transpersonal, en el que el medium en su intervención logra de alguna manera producir una suerte de impacto en el que el participante reconoce al menos algunas, volvemos ahora a la próxima diapositiva, reconoce elementos significativos que nos permiten evaluar no específicamente la condición de la mediumnidad, que eso lo evaluamos desde otro lugar, sino más bien cuáles son las motivaciones por las cuales un consultante pide ayuda a un medium. Y ahí van a notar un enorme número de motivaciones que no son solamente saber si el otro del otro lado, o el otro u otra del otro lado se encuentra bien o si se aman, que son preguntas sumamente comunes por parte de algunos consultantes. Si podemos ir a la próxima diapositiva. Soy yo, ahí. Y no solamente saber si lo ama o si se encuentra bien del otro lado, sino cuáles son los motivos por los cuales los consultantes del medium formulan estas preguntas. Entonces, en este proceso de comunicación, el medium se convierte en una suerte de agente que descomprime la situación emocional, de alguna manera catartifica o libera ese conflicto que el participante de la sesión tiene respecto a ese ser querido fallecido con quien quiere comunicarse. En otras ocasiones no hay un intento con comunicarse con alguien puntualmente, sino que aparezca quien sea, ¿no? Son lo que llamamos formas personales o impersonales de comunicación. Personales es cuando yo quiero comunicarme con mi madre. Impersonales es comunicarme con cualquier muerto que yo tenga en mi vida, en mi pasado. En consecuencia, los medios normalmente operan, sobre todo los no religiosos, desde esta perspectiva, y se produce, y nosotros evaluamos psicométricamente estas condiciones, analizando fundamentalmente 2 variables psicológicas. Primero, la situación de duelo complicado y la situación de esperanza que estas personas tienen con instrumentos psicométricos específicos para evaluar esta condición, y particularmente un fenómeno que ocasionalmente algunos consultantes nos manifestaban, que son lo que llamamos experiencias perceptuales inusuales, pero que los participantes consideran que estas experiencias son significativas en términos de señales, coincidencias, mensajes a través de una pluma que encuentran en el patio de su casa, a través de una luz que aparece en forma de esfera en el dormitorio mientras estaban durmiendo, la sensación de que algo los atraviesa durante la noche, sobre todo una madre que ha perdido un hijo que siente que su hijo la acompaña. Entonces, estas motivaciones son fundamentales para el medium y las preguntas que nos formulamos entonces son: ¿los dolientes experimentan un cambio positivo de perspectiva después de consultar un medium? O en todo caso, ¿qué es lo que una persona motiva a consultar un medium
y para qué lo hace. Y en segundo lugar, ¿difiere la intensidad del malestar por la pérdida y la esperanza o el optimismo entre quienes consultan un medium y quienes no? Entonces comparamos el mismo fenómeno con una muestra de mujeres viudas en contraste con un grupo de mujeres, algunas de las cuales perdieron sus esposos o sus hijos. Y un dato relevante en este sentido tiene que ver con este diseño de investigación que comparó el grupo de consultantes al medium, un grupo de individuos de ambos, un grupo de mujeres, perdón, con una media de 51 años, quienes desde el fallecimiento de su ser querido hasta el momento de completar los instrumentos transcurrieron entre 1 a 20 años, o sea, un promedio de 6 años. Y viudas religiosas entre 40 y 78 años, con una media de 60, que habían perdido su cónyuge en un periodo comprendido de entre 3 a 23 años. Y los objetivos de este estudio fue comparar ambas muestras, tanto los consultantes del medium con un grupo de mujeres religiosas, entre otros objetivos. El tercero, y para nosotros más interesante, la posibilidad de relacionar el duelo con cierto tipo de experiencias inusuales que son las que les acabo de mencionar. Básicamente, lo que nosotros encontramos en este estudio, llevando a cabo un análisis con esta muestra de consultantes del medium, que era nuestra muestra central de estudio, fue formular básicamente 3 hipótesis, 3 interpretaciones con el propósito de confirmar si efectivamente este fenómeno se daba en la realidad en nuestra investigación. En primer lugar, si las consultantes del medium experimentaron mayor grado de duelo complicado en comparación con las viudas religiosas. En segundo lugar, si había menor esperanza en comparación con las viudas religiosas. Y el dato más relevante, estos son cuestiones metodológicas que nosotros analizamos desde el punto de vista estadístico para evaluar nuestras 2 principales variables, una escala para evaluar el grado de esperanza dividido en 4 factores, optimismo, desesperanza, metas y apoyo social, y para evaluar el grado de duelo complicado, o sea, los recuerdos del difunto, la sensación de vacío y la sensación de presencia del fallecido. Bueno, además de algunos datos técnicos que no quiero ahondar demasiado, y sobre todo desde el punto de vista estadístico, lo que nosotros encontramos al comparar ambos grupos era que había diferencias sumamente significativas entre quien consultaba médiums y las viudas religiosas. Quienes consultaban médiums, en términos generales, solían tener mayor recuerdo del difunto, mayor sensación de vacío y mayor presencia del fallecido, en términos fenomenológicos y emocionales. Y también, por supuesto, mayor optimismo. A optimismo nos referíamos a la capacidad de sentir esperanza por alguna forma de vida después de la muerte. No todos los viudos o viudas o personas que han perdido seres queridos, muchos de nosotros, casi todos, tenemos una esperanza de que existe alguna vida después de la muerte. Hay algunas personas que, por supuesto, piensan, y es absolutamente respetable, de que la vida termina con la muerte y nada más, y en consecuencia no hay ninguna forma de trascendencia. Pero un dato que a nosotros nos llamó la atención, de un estudio mucho más amplio que no me da el tiempo para presentar, son los datos relevantes en cuanto a algunos fenómenos que algunos podrán llamar espirituales, paranormales o parapsicológicos o anómalos, que muchos consultantes tenían a la hora de preguntar a los médiums respecto a la condición. Y en este sentido lo que nos llamó mucho la atención es el hecho de que muchas personas habían tenido muy diversos tipos de experiencias domésticas en sus propias casas, en un dormitorio, caminando por la calle incluso, y en otros momentos, en los cuales de alguna manera supieron o sabían de que su ser querido fallecido se comunicaba de alguna forma con ellos, pero que esa forma de comunicación era tan ambigua, los símbolos que se presentaban supuestamente eran difíciles de interpretar o confusos, y que el médium era de alguna manera capaz de ayudar al consultante a resolver si efectivamente esas señales que el doliente tenía sobre la muerte de su ser querido estaban de alguna manera refrendadas a través de la comunicación con el médium. Muchas personas, por supuesto, solían tener experiencias de oír voces, de ver
por la noche o en algún momento del día a su ser querido allí presente, como si estuviera físicamente presente, sentir olores o una sensación gustativa, sentir presencia táctil, como que es tocado, o bien tener experiencias que llamamos hipnagógico-hipnopómpicas, por ejemplo, el momento de conciliar el sueño o el momento del despertar, que es el signo que vemos allí, la abreviatura HGHP. Y en términos generales, sorprendentemente, fíjense ustedes en rojo, la media de experiencias de este tipo entre las que consultaban médiums era de una media de 21.6 o 60, en tanto que el de las viudas apenas 5.10. Era extremadamente significativa, al punto tal de que claramente aquellas personas que consultaban médium solían tener significativamente más experiencias perceptuales inusuales, y esto, por supuesto, correlacionó, no voy a dar datos técnicos porque son un poco más complejos, tanto entre la condición de esperanza como la de el duelo complicado. Lo interesante, y a modo de conclusión de este curioso dato que relevé con un solo médium, en este caso, que se animó a participar voluntariamente, muy dispuesto a esta tarea de investigación, no sobre él específicamente, sino más bien sobre sus consultantes, es que las prácticas mediúmnicas claramente podrían verse, por un lado, como un factor protector contra el efecto de evitación o de rumiación depresiva que suelen pasar aquellos que padecen duelos complicados o situaciones de duelo muy intensas al momento de perder un ser querido. Que, por supuesto, estas creencias, los que sostienen los consultantes, se refuerzan, obviamente, recíprocamente, naturalmente, sobre todo si el médium proporciona información que es desconocida para él y que de alguna manera el consultante refrenda, dándole un feedback positivo al consultante, al médium, perdón, cuando está llevando a cabo esa lectura, y que la sesión con un médium puede tener un sentido de bienestar subjetivo, que por supuesto no va a resolver el duelo, naturalmente, pero va a formar parte de un engranaje de factores de orden psicológico y emocional, dos factores importantes, porque uno tiene que ver con cuestiones de orden cognitivo y otro tiene que ver con factores de orden emocional, que de alguna manera se ensamblan mucho mejor con respecto a grupos de personas que no consultan médiums, y que quizá, por el contrario, son incluso resistentes a consultar un médium por razones religiosas, filosóficas o metafísicas o de otro orden. En consecuencia, la idea de llegar a un médium es lograr una comunicación exitosa. Esta comunicación, por supuesto, a menudo no se da, pero en términos generales la mayoría de los consultantes tiende a ser extremadamente optimista, en algunos casos incluso hasta el nivel de la ingenuidad, porque mucha de la interacción entre el médium y su consultante involucra formas de lectura en frío. Por ejemplo, los consultantes nunca quieren saber que su ser querido está en el infierno quemándose, sino por el contrario, esperan saber de que su ser querido está arrepentido de haber cometido algún problema o haber abusado o maltratado a su esposa o a sus hijos, etc. Entonces se produce una serie de factores, como por ejemplo sentimientos de culpa por parte de familiares que a lo mejor se sienten que no han hecho lo suficiente para cuidar a ese anciano o a ese hijo o a esa persona a quien han tenido bajo su cuidado y que al morir ha quedado algo supuestamente interrumpido a la hora de comunicarse con él. El perdón. El ser querido necesita recibir el perdón por parte del médium, en todo caso el puente al ser querido fallecido, porque sienten que su vida es miserable o es angustiante y entonces el médium le va a dar una palabra de aliento o un sentido de perdón a esa causa. Y finalmente la necesidad de un reencuentro. Los consultantes normalmente piden al médium que al establecer ese contacto, ellos puedan sentirse aliviados por esa pérdida. Por supuesto, y esto puede resultarles sumamente gracioso, no todas las personas buscan al médium para un consuelo espiritual o emocional. Algunos buscan la clave de Facebook, una cuenta bancaria o incluso saber si su esposa o esposo les era infieles. De modo que lo interesante del fenómeno mediúmnico es que, más allá de sus connotaciones y sus características, representa al día de hoy una forma sumamente renovada
eventualmente terapéuticamente válida, siempre y cuando entendamos que el proceso terapéutico debe ir, mejor dicho, la consulta con un medium, una o más veces, debe ir acompañada por un proceso terapéutico adecuado, que los psicólogos debemos ser claramente abiertos a que nuestros consultantes eventualmente consulten, así como lo hacen regularmente a tarotistas, astrólogos, etcétera, también a un medium, siempre y cuando, por supuesto, no sea un charlatán o alguien que le esté quitando dinero. Por supuesto, esto es bastante frecuente, por desgracia. Y de alguna manera relevar aspectos de un estilo de mediumnidad que en los últimos tiempos hemos visto que empodera al medium, que en el pasado era considerado un sujeto objeto de burla o de escarnio o de marginación o de patologización, y hoy lo vemos en roles muy diversos, intersectando aspectos culturales, transpersonales naturalmente, que son para nosotros sumamente valiosos y que nos dan el puntapié inicial para iniciar proyectos de investigación, por supuesto, cada vez más ambiciosos. Esto es todo. Muchas gracias. Un placer su atención. Tenemos, si ustedes quieren, unos minutos para preguntas. Adelante. Hay una pregunta online que a lo mejor, yo es que ¿Online? no puedo leer esa letra tan pequeña. Pregunta Pilar que qué hace que una persona tenga capacidad para poder ver más allá y otras no. ¿La meditación puede desarrollar estas capacidades? Y por otro lado, el miedo a los apegos, carencias, dificultad, la intuición y la apertura a determinadas experiencias, si crees que es posible ver cosas, ¿las ves o escuchas? Si no, no. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta un poco compleja, llevaría un desarrollo bastante extenso, pero yo diría que en términos generales, los médiums en realidad no nacen de un huevo. Dicho esto, significa que los médiums en realidad necesitan haber tenido un pasado sensitivo en su infancia o en algún momento de sus vidas. Esa sensibilidad en general rara vez se extingue, incluso al contrario, por momentos se potencia, y los sensitivos en general suelen tener experiencias cada vez más intensas, ¿no? Como un llamado continuo. Esto lo representa muy bien la película Sexto Sentido, en donde el niño trata de inhibir esta condición y, sin embargo, su terapeuta lo exhorta a intentar entrar en diálogo con esas fuerzas en lugar de pretender eliminarlas. Las formas de mediumnidad en términos generales tienen varias cualidades, entre ellas cualidades polisensoriales, más allá de que en otras culturas la mediumnidad se experiencia a través de danzas, cánticos, ungüentos, infusiones, ingestiones de hongos, cactus, etcétera. En nuestra sociedad occidental, en general, la mediumnidad se la practica bajo la forma de una técnica de meditación o de relajación, sobre todo para disminuir la ansiedad y particularmente para los neófitos que están buscando un tipo de sistema adaptativo a su forma de sensibilidad, requieren alguna forma de contención. Por eso las así llamadas escuelas de médiums, que funcionan en muchos países y en muchos grupos, tanto las laicas, o sea, las no seculares, como las religiosas, implican un periodo de lectura, o sea, de psicoeducación. Las lecturas ayudan a tener una adaptación cultural, una adaptación cognitiva a un evento. La posibilidad de participar en actividades grupales, en donde cada uno de los iniciados comparten sus propias experiencias y se encuentran con un grupo de pares con los cuales compartir eventos de carácter sobrenatural y no sentirse tan alienados en la sociedad, y entonces esa posibilidad de compartir sus experiencias los ayuda a un mayor grado de contención. Y otra cuestión importante es la cualidad polisensorial, o sea que las experiencias pueden ser eventualmente visuales, auditivas, olfativas, como mencioné anteriormente. No obstante, muchas de estas experiencias no es lo mismo que sean de orden visual que sean auditivas. Las experiencias auditivas tienden a ser interpretadas, sobre todo por los psiquiatras, como signos, llamamos patognomónicos de psicosis. En consecuencia, son más atemorizantes, pero muchas de estas experiencias no involucran voces incontrolables de demonios o entidades malignas que impulsan a una persona a matar a sus hijos o a convertirse en un mesías o cosas por el estilo, sino que son voces
que llevan alivio, como por ejemplo, sigue adelante, estamos aquí, te acompañamos, te amamos, o cosas por el estilo, lo cual guarda una relación entre la experiencia de oír voces, que puede ser una experiencia perceptual inusual, pero no patológica. Sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Yo pertenezco al grupo de las viudas, pero no he ido nunca a un medium. Pero Por sí supuesto. Pero bueno, ninguna de nuestras mediums estuvo... a ese grupo. Sí. Yo quiero preguntarle, no he ido nunca a un medium, porque siempre he tenido la idea de que no se les tiene que molestar, que cuando tienen que comunicarse pues ya lo hacen. Yo le quiero poner mi propia experiencia para saber qué opina. Yo hace 5 años que falleció mi marido y había una conexión a muchos niveles muy intensa y supongo que muy potente. Y durante el primer año de vida, tuve una presencia de él en 5 ocasiones, física, o sea, táctil, visual y de comunicación durante 5 periodos, o sea, 5 veces durante la noche. Me dijo una serie de cosas, lo abracé, lo toqué, hablamos. Y lo más sorprendente de todas estas 5 experiencias, y la última me dijo que ya tenía que marcharse, que ya no volvería, es que la primera vez que me pasó, yo lo primero que hice es llamar a mi hija, Raquel, mira que me ha pasado tal y cual, y ella lo había visto esa misma noche también. Yo no soy ni medium, ni tengo ninguna dote, porque no me ha pasado con nadie más. Entiendo. Pero he tenido estas 5 veces muy intensas y de esa presencia. También como enfermera que he sido, ahora estoy jubilada, he estado con paliativos, he visto en muchos pacientes que relataban, oye, acabo de ver a mi abuelo, pacientes terminales, que murió cuando yo era muy pequeña y lo he visto y me he hecho que era todo muy bien tal y cual. Estas personas que somos corrientes, como me puedo considerar yo, pero hemos tenido este canal o esta comunicación con una persona fallecida, no de objetos o de plumas o de cosas así, no, de presencia. ¿Qué opina o qué dicen sus experiencias o las personas con las que han Bueno, yo comunicado? trabajo, podría decir, casi cotidianamente con personas como tú, que han tenido experiencias de este tipo. De hecho, soy autor, he dejado algunos ejemplares aquí, de una obra que se llama, publicada aquí en España, que se llama El último abrazo de despedida, experiencias paranormales entre enfermeras. Y los hospitales, residencias geriátricas, hospitales incluso de niños y muchos centros de salud se convierten en espacios privilegiados para que las enfermeras, por lo general, experimenten eventos de orden sobrenatural o espiritual. Algunas se atemorizan, pero lo sorprendente del caso es que algunas enfermeras, incluso las más veteranas, suelen reconocer que estos episodios son absolutamente reales y hasta los han normalizado. Por lo menos en el estudio que hemos hecho en Argentina, sin mencionar naturalmente ninguna entidad hospitalaria ni nada, encontramos que no solamente enfermeras, sino también médicos, directores de hospital, personal de limpieza, familiares de pacientes e incluso algunos pacientes tuvieron episodios de esta naturaleza. Esto es lo que nos permitió evaluar lo que llamamos el perfil de la enfermera sensitiva. Muchas enfermeras no solamente tenían experiencias en los hospitales, sino también en sus vidas domésticas, en sus propias casas. De modo que el hospital, siendo un sitio privilegiado en donde la gente normalmente muere, a diferencia de los mismos eventos cuando ocurrían en el pasado en las propias casas, que también se narran con frecuencia, nos dan una muestra de que claramente hay una suerte de situación en la que claramente lo emocional, lo energético, lo espiritual se combinan de alguna manera, y a quienes tienen experiencias de este tipo, sobre todo en las morgues y así, por lo general suelen ser eventos significativos, ¿no? Para los espiritistas, por ejemplo, entre otras cuestiones, más allá de las leyendas y los mitos urbanos, las morgues suelen ser sitios en donde ocurren mayor número de episodios, incluso eléctricos, movimientos de objetos, caídas, etcétera, porque se entiende que aquellos que han muerto a causa, digamos, no deseada o no esperada, ¿no? Supongamos un suicida o supongamos un paciente terminal que ya está en un proceso, en un tránsito de aceptación de su muerte. Por el contrario, posiblemente esto, para algunos, tiene algunas implicaciones emocionales en el momento, digamos, próximo a la muerte. Y esto ha sido investigado por muchos estudiosos muy serios que han examinado esta cuestión, ¿no?
Los sueños que tú mencionas en algún momento y estos estados de conciencia por lo general tienden a ser canales o puentes o portales a experiencias que por lo general, yo tengo relatos de enfermeras que han tenido episodios en los que soñaron con un paciente con quien tenían mucha empatía y luego la propia enfermera me confirma que cuando va a visitar la tumba de ese paciente con quien sentía tanta afinidad era exactamente igual al que había tenido en su sueño, ¿no? Si no, no te oyen tampoco en casa. Venga, ya, vamos a acabar rápidamente. Sí, más rápidamente. una o dos preguntitas y nos vamos. Toma. cerramos. Sí, acabamos. Bueno, que yo he tenido sueños muy reales, incluso que yo dejé de fumar y volví a fumar y me sentía culpable porque había vuelto a fumar, o que se muere alguien y te pasas toda la noche llorando. Nunca había tenido, estas 5 ocasiones, ni lo he vuelto a tener, algo tan sumamente real, tan sumamente, una comunicación telepática además, táctil, decirme una serie de cosas bastante importantes y nunca había tenido esa experiencia. Y realmente en una fase, que no sé si será qué fase del sueño o qué momento o en qué plano estás, que se pueden juntar esa franja. Pero no lo viví como en un sueño, ¿eh? Yo he tenido sueños como muy intensos que decías, oye, es que he vuelto a fumar y tengo la sensación del humo. Y nunca había sido ni parecido. Seguro. Adelante. Yo querría preguntar, a ver si me puedo explicar, que si es obvio ya que hay algo después de la muerte y hay trabajos personales que desde allí se pueden trabajar hacia la vida en sí, pues no sé, qué es lo que pasa, ¿no? Pues eso, si hay ya algo después de la muerte y si a través de las meditaciones o trabajos estos, como dices tú, trabajos con chamanes o algo, puedes meterte también ahí como en el submundo ese y otra cosa es, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Si está solo dentro de nosotros en nuestra conciencia, si está en un mundo aparte y esas cosas. Bueno, es difícil determinarlo porque gran parte de todas estas cuestiones dependen de las propias creencias personales de todos nosotros. Hay quienes creen en que existe vida después de la muerte y otros que no. Incluso los que no creen en la vida después de la muerte han tenido experiencias de apariciones y fenómenos de esas características, de modo que es difícil evaluar. Hay una enorme diversidad. Si hiciéramos aquí una encuesta sobre estas cuestiones, si releváramos experiencias y así, nos encontraríamos con una gran variabilidad de experiencias y creencias asociadas con esas experiencias. De modo que es muy difícil dar una respuesta unívoca al problema, pero yo en lo personal tengo una convicción de que existe alguna forma de vida después de la muerte. No sabemos cómo, no sé cómo ni de qué forma, pero sí es posible que uno pueda quizá trascender a otro plano. Gracias. Fantástico.